para mujeres. Hola Laura, qué bueno que tomemos un tiempo para hablar de aspectos importantes que hoy pueden vivir las mujeres de diferentes edades. La tuya y la mía son diferentes, pero me gusta cómo estás viviendo el evangelio, cómo estás llegando, no tienes mucho tiempo quizá, pero has asumido una posición yo la veo muy respetuosa hacia Dios. Te veo muy íntegra, con mucho deseo de buscar al Señor. ¿Cómo te ha ido? Bueno, la verdad es que ha sido un reto porque hace poco, como tú lo decías, llegué a los pies de Cristo hace como 3 años, y ha sido un reto importante porque como mujeres a veces nosotras venimos con preconceptos de lo que es el evangelio, de que miércoles ahora me toca ponerme la falda, y resulta de que no, o sea, de que no, al contrario, llegar a los pies de Cristo, pues digamos que a esta edad, porque de pronto ahora, ¿a qué edad llega usted? Es como a los 30. Bueno, ahí vamos más o menos. Entonces sí son retos que uno tiene que, digamos, como estigmas que uno tiene como que sacudirse, porque ya te empiezan a mirar como que, ay, la evangélica, la no sé qué, y entonces esperan que ya no te maquilles, que te pongas la falda, que esto, cuando no es así. Yo me imagino que contigo ha sido un proceso, porque primero eres abogada, te gusta maquillar y te has dedicado a hacerlo, lo haces supremamente bien, o sea, que analizas la belleza desde un punto de vista y realza lo que la mujer quiere. Sigues siendo joven y aunque no te has casado, creo que estás como a la expectativa de lo que Dios está haciendo o puede hacer en tu vida. Así o sea, sí tenemos una diferencia de edad, pero yo creo que cuando uno asume el rol de mujer que tiene expectativas en este mundo, pero primeramente Dios llena, porque cuando Dios llena tu corazón ya cambia todo. Es la transformación real que uno necesita. Y no importa que estés casado, que estés soltero, lo importante es hacia dónde vas y cómo lo estás haciendo. Y efectivamente sabemos que venimos de formaciones diferentes, o sea, el evangelio en Colombia, en Latinoamérica y en Santa Marta no se manejan como en otras partes, y vienen permeados de muchas doctrinas de hombre, de muchas, moda. Moda, de todo, o sea, de todo. De hecho, una de las cosas que me, digamos, no me impidió, pero sí como que hizo que mi proceso fuera más lento fue eso. O sea, fueron todas esas doctrinas de hombre, fueron todas esas reglas que para ser cristiano tienes que ser así o así o así. Ahora, no estoy hablando de que haya que ser el libertinaje, no, pero sí, o sea, era una perspectiva diferente a la que yo tenía del evangelio. De pronto, en su tiempo cuando usted empezó, era un poco incluso más cerrado que ahora. Sí, claro. Entonces, desde ese momento que yo empecé en el evangelio, me abrí porque entendí que quien hace el cambio en mí es el Espíritu Santo. Eso es maravilloso porque digamos que llegaste, aunque estás muy joven, ya hay una madurez, me imagino, en tus pastores, en las personas que te guían, porque eso es fundamental. Sí. Cuando uno tiene que venir de cero y cuando muchas veces, bueno, te cuento un poco en mi caso, que realmente la guía mía fue el Espíritu Santo, o sea, quien me pudo marcar a mí fue el mismo Señor. Mi deseo siempre fue comunicar, y yo iba a una librería, yo compré mi primera Biblia de estudio. Entonces de ahí me apasionó mucho el tema de la palabra, pero luego seguí comprando diccionarios, seguí invirtiendo en el conocimiento de Dios y no ha sido en vano. O sea, en este tiempo que hoy gozamos de tener un instituto bíblico, de tener cosas, o sea, le agradezco al Señor que tuvo el cuidado de mí. Y eso es lo importante en este caso. O sea, cuando hoy una mujer tiene que pensar en cómo es el concepto de sumisión, cómo es el concepto de ser una empresaria, una emprendedora moderna, empoderada, que le meten a uno el concepto de empoderamiento femenino. ¿Qué te pasa? Tengo una relación de amores y desamores con el empoderamiento femenino, porque eso desdibuja un poco lo que Dios quiere que nosotras seamos según su diseño original. Entonces, la pregunta de hoy sería, o sea, ¿cómo ser una mujer de Dios en estos tiempos donde hay tantas ideas distorsionadas de la identidad de la mujer en este mundo? Lo bueno es que el Espíritu Santo, quien es la palabra de verdad, es el que nos puede guiar y realmente pone la certeza en nuestro corazón. O sea, ¿por qué deberíamos luchar a manera de feminismo
si realmente el Señor nos ama, nos da el valor, nos pone en la posición correcta, porque si nosotros analizamos muy bien la palabra, yo creo que Dios nunca ha tenido un sesgo con la mujer. No. A pesar de que Eva fue entrometida, es obediente. Sí, y jugó un papel importante para la caída de Adán. Bueno, a Adán le faltó carácter. En fin, eso lo hablaremos cuando estemos allá en el cielo con él. Pero lo que yo veo es que Dios, por lo menos, tomó a Sara como una matriarca. Exacto. Entonces, y fue tan importante, Dios le permitió decirle, mira, a través de un ángel, tú vas a tener un hijo, vas a ser madre de muchas generaciones. O sea, comenzó con Sara y ella fue la ayuda idónea de Abraham. Pero posteriormente Jesús, ¿cómo trataba Jesús a las mujeres, a las discípulas que estaban con él? Porque al final eran mujeres casadas, eran mujeres que no tenían marido y sin embargo no se sentían extrañas en un mundo machista y menos con el Hijo de Dios. Así es, de hecho se dice que las discípulas de Jesús eran muchas, las que estaban al servicio y eran muy cercanas a él. Entonces vemos cómo a veces la gente dice cuando Dios quería hablar con los hombres, los hacía subir al monte. Pero cuando necesitaba a la mujer, él iba y la buscaba. Yo digo, Jesús me fue a buscar a mí. Porque cuando yo llego a los pies de Cristo, la iglesia donde me congrego abrió su sede en el local, pues donde tenemos el negocio, y ahí empezó todo. Y en menos de un año, se fueron de ahí. Ahora que yo caigo de cuenta, Jesús vino por mí, me vino a buscar. Entonces, en estos tiempos donde hay tantas ideas del mundo distorsionadas de lo que debe ser la identidad de una mujer, debemos tener claro nuestra identidad en Cristo. O sea, ¿tú no crees en el papel del empoderamiento de la mujer? ¿O no crees en el feminismo? No creo, o sea, sí creo que nosotras las mujeres estamos llamadas a ser emprendedoras, estamos llamadas a ser guías de nuestro hogar, sí creo en eso, pero no como lo vende hoy el mundo, no como lo están vendiendo, o sea, de que es una lucha contra hombres, de poderes contra hombres, no, porque cada uno tiene un rol. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando la mujer quiere cumplir la función del hombre y cuando el hombre no cumple su función como hombre. Porque de hecho, si nosotros leemos Proverbios 31, que lo hablábamos ahorita antes de empezar, usted me preguntaba, ¿sabías que lo escribió un hombre? Para un hombre. Para un hombre, para su hijo. Porque realmente era la condición en la cual el joven debía saber cómo buscar una esposa. Exacto. Y si nosotros nos ponemos a leer la mujer de Proverbios 31, es una mujer trabajadora, es una mujer emprendedora, es una mujer que cuida de su hogar, que cuida de sus hijos, es una mujer inteligente, responsable, y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Qué pasa con el concepto? Yo le decía que tengo una disyuntiva con el concepto de empoderamiento, que es que el empoderamiento va más allá de la autosuficiencia. Entonces te vuelves autosuficiente porque tienes que sostener algo en tu fuerza, en tu carne, y eso cansa. Por mucho tiempo yo viví cansada porque yo tenía que ser la mujer autosuficiente, que si a mí si yo no resuelvo, yo decía, yo necesito un hombre que resuelva, porque si yo resuelvo, mi esposo tiene que resolver, y eso no es así. Cada quien tiene. Bueno, fíjate, y en el caso de mujeres que realmente de pronto los esposos no tienen iniciativas y les toca tomar la iniciativa, quizás se confunde el hecho de iniciativa con la cabeza soy yo. Exactamente. Porque o como hay hombres que dicen aquí la cabeza soy yo y usted se queda en la casa y no va a hacer nada, y la mujer de pronto le dice, ay, pero yo quiero poner por lo menos una venta boli en la casa como para no salir de ella. O sea, y va más allá del concepto de sumisión, creo que va más, y más allá del concepto del machismo, es desconfianza. Es generarle a esa persona que vive contigo como achacarle la cosmovisión con la que él viene. O sea, los hombres se levantan en un hogar y quizás fue un hogar disfuncional o quizás la mamá era la que mandaba, entonces de pronto el hombre dice, no, el día que yo me case mi mujer no va a mandar. Exacto. Y entonces termina la mujer como con un deseo y al final no pueden hablar las cosas. Entonces, es empoderamiento, es sumisión. O sea, sumisión según la palabra es una condición, una actitud en la cual yo acepto mi rol, acepto que el hombre es el sacerdote, que es la cabeza, acepto que Dios lo estableció así. El primero hizo a Adán y después hizo a Eva. Hizo a Eva porque él necesitaba una ayuda idónea. Pero yo no voy a ser inferior porque al final el Señor los saca de la costilla. O sea, son una sola carne. Creo que se ha distorsionado mucho efectivamente los roles. Y entonces, hoy quizás muchas de las personas que llaman al empoderamiento son personas que vienen de unos hogares disfuncionales.
son personas que tienen muchos faltantes, son personas que necesitan asumir una lucha y quizás ven reflejado a ese padre que no tuvieron, o a ese tío abusador, o a ese abuelo, o sea, no lo sabemos, pero la figura del hombre termina siendo distorsionada. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Es un tema de perspectivas. Sí. Es un tema de perspectivas porque cuando la palabra dice mujer, sométanse a sus esposos. Sí, claro, aquí está. Es exactamente... Ay, se me fue. Aquí la tengo, a ver. Okay. Efesios 5, 22, 24 dice, las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. O sea, aquí hay una importante correlación, y es que realmente, aunque está hablando del rol del matrimonio, fundamentalmente el texto nos lleva al Señor. O sea, porque al final los roles son pasajeros. Así es. O sea, lo que vivimos aquí es una sombra de lo que realmente vamos a disfrutar en el cielo. O sea, si tú no te puedes sujetar aquí, no te vas a sujetar en el cielo. Exacto. Si tú no eres, dice, si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te va a poner el Señor. Así es. Entonces, son cosas, efectivamente, ¿cuál es la perspectiva correcta? Así es. Siempre es la Biblia. Siempre es la Biblia. Y con base en ello, le voy a contar una incidencia. En este camino, Dios ha sanado muchas cosas en mi vida. Bueno, yo soy hija de madre soltera, papá divorciado, papá ausente, pero presente, bueno, heridas, traumas, todo lo que uno trae. Y que Cristo en el camino va sanando. Sin embargo, en esta dulce espera por mi pareja, esposo futuro, que no sé dónde estarás. Pero está. En el Espíritu está. El Espíritu Santo me llevaba a preguntarme, ¿te sujetarías a un esposo? Y yo... Porque es que yo rebobinando, mi mamá, tú eres insurrecta, niña, yo soy insujeta, o sea, yo no me sujeto a ninguna autoridad. A mí en este camino me ha costado la sujeción a mis pastores, me ha costado porque como era independiente desde niña, entonces yo no le pedía permiso a mi mamá desde los 16 años, sino que le decía, voy para tal parte, voy para aquí, voy para allá. Y mi mamá, como era mi única autoridad, todo esto me lo revela el Espíritu Santo en el camino. Entonces yo decía, o sea, mi mamá no me dice nada, mi abuela tampoco. Cuando mi papá quiso empezar como no te lo permito porque tú no me criaste. Cuando empecé la universidad era groserísima con mis autoridades, que eran mis docentes, y era lo que yo decía, no sé qué, en el trabajo. O sea, era una cosa bárbara. Tuve mis parejas, mi noviecito, porque no tuvo novio. Y... Era complejo, o sea, era complejo porque era esa lucha de roles, no, pero es que yo puedo más porque yo quería mostrarme como la mujer empoderada, que a mí nadie me manda, ningún hombre me va a decir nada, y eso es cansón, eso cansa, o sea, energéticamente cansa, espiritualmente también. Entonces, la única persona a la que me engañó, me hizo su piratuna, y yo dije, no más. No, o sea, ¿de qué sirve entonces sujetarte? Uno se crea sus traumas, se crea sus cosas. Cuando yo llego a Cristo, que estoy en mi proceso de sanidad, y veía una prédica y era sobre el tema de los matrimonios. Entonces, todos nosotros, tanto el hombre como la mujer, arrastramos traumas, arrastramos cosas al matrimonio, y es ahí donde empieza esa lucha de poderes, no que yo, no que tú, que es que tú eres, es que... Entonces, yo decía, yo estoy dispuesta a sujetarme a un esposo, realmente, porque es que me cuesta. Pero fíjate que es morir a eso también. Fíjate que la sujeción en ese sentido viene acompañada del amor, porque el amor es el vínculo perfecto. Cuando tú amas, no solo le permites al hombre que se desarrolle conforme al modelo que el Señor estableció, porque si él es el sacerdote, pues van a tomar las decisiones juntos. Exacto. Son una sola carne. Pero al final, no es que una mujer diga, ay, no, que mi marido me mantenga. No. Porque pero la Biblia... Pero si nos puede mantener mejor. O sea, no vamos a poner o sea, que uno trabaje solamente por hobby, no porque uno necesite trabajar. Pero muy bueno aún cuando uno tiene que hacer el aporte a la casa. Claro. O sea, yo creo que en ese sentido, así sea que tengas una tienda, que tengas una miscelánea o que salgas a trabajar, lo importante es que el amor de Cristo, o sea, es que no es lo mismo ser un siervo a un servidor. O sea, hay gente que quiere servir a Dios, pero no puede dejar de controlar. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Él nos enseñó que Él era un siervo y fue un siervo sufrido. Entonces, a uno le toca jugar un papel en ese servicio de ser realmente un siervo, y el siervo no tiene autonomía.
El siervo depende de su Señor. Y en este caso, cuando tu esposo, tu pareja y tú dicen, nosotros somos de Cristo, entonces nosotros esperamos en su buena voluntad. Y yo estoy segura que tú hoy eres un vivo ejemplo de una mujer que espera, de una mujer. Pero bueno, ¿y si Dios no te da esposo, qué pasa? Ay, no pasa nada, Señor, si mi ministerio es como el de Pablo, bueno, tu voluntad. ¿Yo quién soy? No soy nadie. Sí, pero, claro, porque fíjate que a veces la gente dice, voy a orar, pero hacen algo. Voy a orar, pero te voy a salir. Voy a orar y a ver, depende de dónde estés buscando la compañía que quieres, ¿no? O sea, si no viene de parte del Señor, de verdad, que no vale la pena en ese sentido. Entonces, es ahí donde vamos al tema de las ideas del mundo. Mis amigas en estos días, algunas están ya caminando conmigo, otras no. Mis amigas del colegio, somos unas amigas de hace 20 años. Y en estos días me decía, pero es que tú eres un mujerón, no sé qué, abre Tinder, abre tal. No, o sea, por más que yo me desgaste en explicarles mis razones de por qué yo estoy esperando de la manera, o sea, no estoy esperando que llegue el esposo y me toque la puerta y me diga, ay, mira, soy tu esposo. No, porque uno también tiene que estar abierto a conocer gente, a relacionarte, a ¿cómo estás? Yo antes era muy penosa, o sea, a mí antes yo era... Entonces ya eso lo he vencido, de pronto no, o sea, no es lo mismo de antes, o sea, definitivamente no es lo mismo. Entonces es difícil explicarle a personas que te conocen de antes por qué estás sola. Mi papá me cogió un día que, hija, mira, ya va tanto tiempo que no tienes novio, no sé qué, ¿no será que tú estás muy decente? Y yo, papi, no, es que no sé qué pasa. O sea, no es que yo tenga así opciones, pues no sé, o sea, no pasa. Entonces, oye, es una crisis, fíjate, es una crisis que no lo estás pasando tú, lo están pasando muchas personas. Ahora que tú dijiste, Laura, de amigas de 20 años, yo tengo amigas de 40 años que nos conocimos hace 40 años en el colegio. O sea, tenemos nuestra diferencia de edades, pero aún así, ya para poder, pues, finalizar, ¿qué le aconsejas a jóvenes como tú, que tienen una necesidad, tienen un deseo, pero que a veces hay vacíos que no han llenado porque solo Dios lo puede llenar? Que esperen en Cristo, o sea, en tu debilidad su poder se manifiesta, dice la palabra. De acuerdo. Y deleítense en Él, o sea, yo no les voy a negar que en este camino de espera uno se desespera, pero cuando yo entendí que yo vivo por Él, para Él, por lo que Él es, no por lo que me da, y que cuando uno decide o uno deja que el Espíritu Santo lo transforme por amor a Él, ya el camino es más tranquilo. O sea, yo estoy en mi espera y yo quiero a mi esposo y quiero a mis hijos y yo le digo, Señor, ya ahorita son 35 años, ya ahorita, ¿para cuándo? Pero si es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Así. Y mientras tanto, yo me deleito en eso, yo me deleito en servir, yo me deleito haciendo lo que hago. O sea, yo soy feliz como estoy. ¿Por qué? Porque ya Cristo llenó los vacíos que habían en mí y yo no tengo que depositar mi esperanza o eso en la persona que vaya a ser mi pareja. Al contrario, ven tú, vamos los dos y los dos vamos juntos a construir algo. De acuerdo. Bueno, Laura, hay muchos temas que podemos hablar en este espacio de perspectiva. Yo creo que iniciamos conociéndonos un poquito más y vamos a seguir hablando porque estoy segura que mucha gente de 30 y de 50 querrá saber muchas cosas más en Cristo. Así es. ¿De acuerdo? Así que un consejo muy importante, descubran cuál es su identidad en Cristo también. Descubrir cuál es nuestra identidad en Cristo nos evita tantos dolores de cabeza porque nos hace entender que no es como el mundo lo pinta, es como Cristo dice. Y duele menos cuando uno entiende cuál es la identidad. O sea, no hables más del tema, ese para la próxima. Ese para la próxima. Así que bueno, muchas gracias por perspectiva. Por perspectiva de tu lado y del mío. De acuerdo. Bendiciones. Bendiciones.